Bueno, ayer estábamos por aquí. Habíamos estado viendo lo que era la electricidad muy por encima para tener una idea intuitiva. Nos habíamos quedado con esto de aquí, ¿no? Tenía dos cuerpos con diferente carga eléctrica, los unía mediante un material conductor y los electrones pasaban de donde habían exceso a donde faltaban. De ahí habíamos llegado a decir que necesitábamos tres cosas para tener un circuito eléctrico. Un generador, es decir, un elemento que me separe las cargas. Aquí en el taller lo que tenemos son unas tomas de corriente, unas tomas de enchufe, que es donde tengo esa tensión, que es esa fuerza, ese campo que hace que los electrones se puedan mover. Es decir, tengo una separación de cargas que hace que se vayan a poder mover por ahí, por el circuito. Cuando creo un circuito cerrado, cuando pongamos el tablero aquí y cerremos los contactos, para que pueda pasar la corriente, tengo lo que se llama un circuito cerrado, es decir, un recorrido completo de corriente, ¿no? Para que los electrones puedan pasar de donde sobran a donde faltan. Y luego, normalmente voy a tener una tercera cosa, que es un receptor. En un circuito eléctrico, para aprovechar esa circulación de corriente para algo, necesito tener un receptor. Un motor, un calefactor, bueno, lo que sea, un aparato que me consuma esa energía. ¿Vale? Eso era nuestro circuito eléctrico. Decíamos, de manera muy simplificada, porque no solo son los electrones, sino que la electricidad consiste también en los campos magnéticos que acompañan esa circulación de electrones. Pero no, para entendernos, ¿vale? Los electrones hay que tener en cuenta que no se desplazan a la velocidad de la luz. Si se desplaza o si percibimos a la velocidad de la luz el efecto de la corriente eléctrica. En un circuito, cuando empiezan a moverse los electrones por él, los electrones que encienden, por así decirlo, una lámpara son los electrones que están justo en el extremo del borne de la lámpara, ¿no? Incluso dentro del propio filamento. Cuando esos electrones que están ya en la lámpara se empiezan a mover a través de ella, es cuando la lámpara se pone incandescente, ¿no? Y emite luz y demás. Pero no quiere decir que cuando yo cierro el interruptor hay un electrón que está en la central eléctrica y viene a la velocidad de la luz hasta mi lámpara, sino que ese electrón que hace que la lámpara se encienda, ya estaba en la lámpara en el momento de dar al interruptor. La velocidad real que llevan los electrones depende del circuito, depende de muchas circunstancias, pero pueden ser unos pocos centímetros por segundo a la velocidad a la que el electrón se va desplazando. ¿Vale? No lo comentamos ayer, pero estas magnitudes que tenemos aquí, el que un material sea conductor o sea aislante, depende, como aparece aquí, de la resistividad, que es una magnitud relacionada con la composición química, pero está sobre todo muy relacionado con los enlaces atómicos que hay dentro de ese material. Los conductores, por ejemplo, tienen un tipo de enlace entre los átomos que es lo que se llama enlace metálico, donde los electrones de las últimas capas, de los últimos orbitales, tienen cierta libertad. De hecho, los electrones de las últimas capas en un material metálico no están ligados fuertemente a un átomo, sino que están, digamos, moviéndose o desplazándose entre varios átomos. De tal manera que el átomo, para sentirse en estado neutro, simplemente tiene que mirar, ¿no? El núcleo mira para arriba, ve que tiene el número de electrones que necesita y a él le vale, le da igual que ese electrón un milisegundo antes fuese de otro átomo, estuviese bajo la influencia de otro átomo. ¿Vale? Los electrones forman lo que se llama una nube de electrones, sobre todo los de esa última capa, y digamos que se pueden mover con cierta libertad. Por eso, en cuanto yo pongo un pequeño potencial en un material conductor, esos electrones se pueden mover muy fácilmente porque no los tiene agarrados el átomo con fuerza. ¿Vale? Hay otro tipo de enlaces, por ejemplo, que es el enlace covalente, donde los electrones de la última capa sí que se ponen en común entre átomos. Imaginaos dos átomos que a uno le falta un electrón y al otro también le falta un electrón. Y en su última capa solo tienen dos. Pues entonces lo que hacen es, te dejo mi electrón y tú me dejas el tuyo. Entonces cada uno de los dos vamos a estar juntos y vamos a ver que tenemos dos electrones, ¿no? Que es lo que necesitamos en esa última capa. Entonces los dos vamos a estar completos y los dos vamos a estar neutros. Lo que pasa es que realmente cada uno solo tiene uno. Pero al ponerlos en común, cada uno al final tiene los dos y está completamente neutro.
Eso hace que esos materiales queden fuertemente enlazados, los átomos entre sí, porque no tienen más remedio que estar muy juntos para poder tener en común esos electrones, para poder compartirlos. Los enlaces covalentes nos dan origen a algunos de los materiales aislantes. Luego tengo lo que son los aislantes en sí, que tienen otro tipo de enlace, pues que es parecido, ¿no? No es exactamente el enlace covalente, es el de bandas de Van der Waals, en el caso del PVC y sobre todo los materiales plásticos, que tiene un efecto muy similar. Produce una ligazón fuerte con los electrones y por eso pues es difícil hacer circular corriente a través de ellos, ¿no? Porque al final la corriente juega siempre con los electrones que están ya dentro de los átomos de la materia por la cual circulan. ¿Vale? No es que yo le inyecte un flujo de electrones externos, sino que los electrones de ese material se tienen que empezar a mover. Entonces hay materiales donde se mueven fácilmente, cobre aluminio, y otros materiales donde es difícil mover los electrones, como son el PVC, el polietileno reticulado, aislantes en general. El aire, por ejemplo, en condiciones normales es bastante aislante. De hecho, se utiliza en media tensión, ahora menos, pero antes se utilizaba mucho más como aislamiento. Los cables de alta tensión que veis, estos de transporte o de media, están separados unos metros entre sí, tienen que estar separados porque el único aislante que tienen es el aire. En función de la tensión que tengan, tengo que separarlos más distancia o menos distancia. El aislamiento, aparte de la composición del material, depende siempre del espesor del aislante. Cuanto más separo, más aislamiento hay. Cuanto menos separo, menos aislamiento hay. ¿Vale? Por eso los cables, hay una regla que no falla, ¿no? Para saber si es un cable de más o menos tensión, vas mirando el grosor que tiene el aislamiento y te puedes hacer una idea. Con cables de alta y muy alta tensión, es una regla que no falla. Tú ves el aislamiento y viendo el grosor que tiene, ya más o menos te puedes imaginar qué tensión tiene el cable. Porque, bueno, para aislar más tensión necesito mayor espesor. Bueno, y de ahí vamos a pasar entonces al circuito. Vamos a ver qué es un circuito eléctrico en la práctica. Y pues hoy, antes de que acabe la clase, vamos a intentar construir uno sencillo. Antes de llegar ahí, ver alguna magnitud que es interesante ver. ¿Vale? Habíamos dicho ayer que las magnitudes fundamentales eran la tensión, la intensidad y la resistencia. ¿Vale? Y teníamos una ley que se llama la ley de Ohm, que me relaciona las tres. ¿Vale? Tensión relacionada con el potencial eléctrico, le llamamos diferencia de potencial, tensión, fuerza electromotriz. Ya habíamos dicho que realmente me da idea de dos cosas distintas, son físicamente dos magnitudes. Una cosa es la fuerza electromotriz, es decir, la tensión que tengo en la fuente, que me da una idea de qué fuerza tiene ese campo electrostático, ¿no?, para hacer que los electrones se muevan. Y otra cosa es la tensión que yo mido, por ejemplo, en un receptor, que lo que me da una idea es de que hay un consumo en ese momento de energía eléctrica, ¿no? Desde el punto de vista de las unidades es lo mismo, pero conceptualmente es ligeramente diferente. Para nosotros va a ser toda la tensión, sin entrar en más disquisiciones. Luego tengo la intensidad de corriente, que son los electrones, decíamos, que pasaban por segundo, como coulombios por segundo, ¿no?, siendo coulombio un múltiplo del número de electrones. Y luego la resistencia, que era la relación entre las dos. Según sea el material más resistivo o menos resistivo, va a pasar más corriente o menos corriente. Voy a poder establecer un flujo de electrones mayor o menor. ¿Vale? Esa es la idea. Para la misma tensión. Luego tengo otra fórmula que es interesante, otra magnitud que es interesante, que es la potencia. ¿Vale? La potencia, que en electricidad la solemos definir como el producto de la tensión por la intensidad. Eso sería la potencia. ¿De qué me da una idea la potencia? Bueno, la potencia me da una idea de que hay una cierta capacidad en ese circuito para realizar un trabajo, ¿vale? Y por lo tanto consumir y generar, para consumir o desarrollar una determinada energía en un momento dado. Si multiplico la potencia por el tiempo, tengo ya propiamente lo que es la energía, ¿no? Cuando durante un tiempo estoy consumiendo una potencia, estoy desarrollando, estoy consumiendo una determinada energía, que al final es el objetivo que tenemos, ¿no? Cuando yo tengo una máquina, un receptor, normalmente tomamos como referencia siempre la potencia. Tengo un motor de tantos kilovatios, o tengo lo que sea, un calefactor de tantos kilovatios. Eso es lo que me va a dar la idea de las capacidades que tiene ese receptor para desarrollar un trabajo.
Si tengo un calefactor de 10 kilovatios y otro de 5, pues el de 10 va a calentar el doble, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Si tengo un motor de 10 kilovatios frente a uno de 5 kilovatios, pues ya tengo intuitivamente la idea de que el de 10 va a ser capaz de desarrollar un mayor trabajo, ¿vale? Si lo pensáis con el motor de un coche, ¿no? Pensando en caballos, pues ya intuitivamente tenemos la idea. Si tengo un coche más potente, pues voy a ser capaz de una aceleración mayor, bueno, también dicho de una manera muy simplificada, ¿no? De subir cuestas mucho más empinadas, con mucha mayor rapidez. Bueno, el formato que tienen esas magnitudes físicas que se utilizan realmente para todo, mecánica también, en electricidad, son estas que tenéis aquí. Luego, despejando a partir de la ley de Ohm, pues tenéis expresiones alternativas, ¿no? Puede ser tensión por intensidad a la potencia, o intensidad al cuadrado por resistencia, o tensión al cuadrado partido de resistencia. Esto ya es el resultado de haciendo operaciones matemáticas despejando con estas fórmulas de aquí, de la ley de Ohm, ¿vale? Y luego, finalmente, la energía, la potencia por el tiempo. La energía es importante para nosotros en electricidad desde el punto de vista que en la tarificación eléctrica es uno de los términos por los cuales nos van a cobrar, ¿no? Cuando consumimos, por la energía consumida. El otro término por el cual nos van a cobrar va a ser la potencia disponible, la potencia instantánea, lo que se llama el término de potencia. La potencia máxima que yo voy a ser capaz de tener, según mi contrato, en esa instalación al mismo tiempo. Todos tenemos también, yo creo, el concepto, ¿no? Nos habrá pasado que cuando estamos en casa y prendemos el lavavajillas, prendemos el horno y seguramente ya ahí, a mí por lo menos cuando prendo esas dos cosas, la protección que tengo en el cuadro, la protección no, el limitador de la compañía me salta. Tenéis una instalación más moderna, pues el contador electrónico que está en la centralización cortará el paso de corriente porque están programados ya para la potencia que tienes contratada. Eso es la otra parte de la factura, ¿no? El máximo de potencia que yo puedo tener de manera instantánea, el término de potencia. La energía, lo que realmente consumo, lo que estoy utilizando a lo largo de un tiempo, la potencia que estoy utilizando a lo largo de un tiempo, que es lo que me van a cobrar en el término de energía. ¿Vale? Esto, pues nada, si habéis sufrido las llamadas telefónicas de las compañías eléctricas o os han asaltado en el Carrefour, como suelen hacer, en estos sitios para venderos una compañía, pues os empiezan a hablar de eso, que si tantos céntimos el kilovatio, que si tal, os empiezan ahí un poco a comer la cabeza con esas cifras, ¿no? Pues bueno, la importancia que tiene para nosotros, lo que va a tener sobre todo es esa de ahí. La potencia sí es muy importante porque va a determinar las características de las instalaciones muchas veces y las capacidades de los receptores. De hecho, bueno, pues en la instalación, por ejemplo, de una vivienda, pues la característica que la define cuando hago la memoria de esa instalación es la potencia máxima, que la calculo como la tensión, que van a ser 230, si es una instalación monofásica, multiplicado por el calibre, pues es decir, por la intensidad de la protección general que tenga. Hago el producto de esas dos cantidades y me da la potencia máxima de la instalación. Bueno, un circuito de ejemplo. No es de los circuitos que nosotros vamos a manejar, pero es un circuito que también todos conocéis porque lo tenemos en nuestras instalaciones de casa. Un encendido de un punto de luz sencillo, mediante un interruptor. Un único mecanismo para poder encenderlo. Bueno, físicamente, ¿cómo sería? ¿O cómo se haría esa instalación físicamente? ¿Cómo se ejecuta? Pues dibujado de manera muy simplificada, pero es este gráfico que tenéis aquí. ¿Vale? Yo tengo una caja de derivación en la habitación, ¿vale? Donde llegan 3 cables, fase, neutro y tierra. La tierra ahí no la he dibujado por simplicidad, pero el circuito de alumbrado tiene que tener también, igual que los demás, un conductor de protección o de tierra. Bueno, llegan la fase y el neutro. La fase, que en una vivienda pues será normalmente marrón o de color marrón o de color negro. Y el neutro, que tendrá que ser de color azul, si está todo bien hecho según la normativa. Llegan por un tubo a una caja que tengo en la pared, que es la caja de derivación, que sería este elemento de aquí. ¿Vale? Yo lo he dibujado por un cuadrado porque, bueno, son cuadradas, redondas, rectangulares, ¿vale? Luego, conectado con esa caja de derivación, también mediante un tubo tengo una caja universal de mecanismos, una caja de mecanismos donde tengo el interruptor,
¿vale? Los interruptores, todos estos dispositivos de encendido normalmente se llaman mecanismos. Que yo he dibujado aquí, ¿vale? La caja de mecanismos sería este elemento que tengo aquí, ¿vale? Esto sería la caja de mecanismos. Luego sale un tubo de la parte de arriba para llevar ya la fase y el neutro que me van a encender la lámpara, que la tendría en el techo, ¿no? Que sería esto de aquí. Eso sería la lámpara. Y de la misma caja sale otro tubo para llevar ese circuito de alumbrado a otra habitación de la vivienda, o a otra parte de la vivienda. Y los circuitos se van conectando todos en paralelo, es decir, todos van conectados a la fase y el neutro del circuito de alumbrado y ese circuito se va distribuyendo por toda la vivienda, por todas las estancias que yo tenga que cubrir con ese circuito. Luego en la caja de derivación hay unos círculos dibujados que son las regletas, ¿no? El elemento que yo utilizo para conectar. Una regleta, pues son esto que también habréis visto seguramente. Son estas piezas de plástico que tienen dentro un casquillo metálico y dos tornillos que yo utilizo para hacer conexiones en las instalaciones de vivienda. Las hay así dobles, las hay que están cegadas por un lado. Bueno, hay un montón de modelos distintos. Es lo que yo utilizo para poder conectar los cables. El circuito que yo estoy haciendo desde un punto de vista simbólico de concepto es este que tenéis aquí, a la izquierda. Esto sería el mismo circuito dibujado de manera simbólica. Una fase que pasa por el interruptor, del interruptor me va a la lámpara y de la lámpara retorna al neutro. ¿Vale? Eso es como lo dibujamos así a nivel teórico. Fijaros que aquí lo que tengo es un generador entre fase y neutro, tengo una diferencia de potencial con la alimentación que me da la compañía. Cuando yo cierro este interruptor de aquí, lo que creo es un camino cerrado, ¿no? Todo esto de aquí sería un camino cerrado para la corriente, ¿vale? Y además tengo el tercer elemento del circuito que sería el receptor, que lo tengo ahí, ¿vale? Tengo las tres cosas que dijimos que siempre vamos a tener en un circuito, ¿vale? No nos estamos haciendo trampa. Vale. Pues ¿cómo lo ejecuto esto en la instalación? Llego con la fase, que llega por aquí, voy a una regleta de conexión, de esa regleta de conexión, que es esta de aquí, bajo al mecanismo, ¿vale? Sigo el mismo orden que en el circuito teórico. Del mecanismo salgo con otro conductor a la caja de derivación, utilizo una regleta, porque lo que se suele hacer pues, es tirar todos los cables por los tubos y luego en las cajas los uno, ¿no? Entre sí. Y de la regleta me voy a la lámpara con la fase, ¿vale? Llego a la lámpara y luego el neutro baja por el mismo tubo y se conecta con la regleta que me viene del neutro. El neutro que me llegaba del cuadro o de otra habitación, del circuito de alumbrado, se conecta ahí. Y a esas mismas regletas saco una fase y un neutro por el tubo de salida que me va a la otra habitación, para poder tener el mismo circuito de alumbrado en otro sitio de la vivienda. ¿Vale? Eso sería la manera físicamente de ejecutar ese circuito, por ejemplo, en una vivienda. Bueno, esta cosa que parece una tontería, ¿para qué os la cuento? Bueno, para que veáis la diferencia, empecéis a entender que una cosa es cómo yo dibujo teóricamente un circuito, ¿vale? Esto es un modelo, por así decirlo, que yo utilizo para poder entender cómo funcionan los circuitos. Y otra cosa es la instalación, cómo se instala o cómo es físicamente. Una instalación físicamente tiene una forma que no se parece en la mayor parte de casos al circuito. Y si se parece es pura casualidad. Una cosa es cómo están colocados los aparatos en la realidad y cómo yo dibujo simbólicamente ese circuito para poder entenderlo. ¿Vale? Parece una obviedad y una cosa de perogrullo, pero he visto en la práctica que es de las primeras cosas que nos revientan un poco la cabeza cuando estamos estudiando electricidad. Lo que tengo en el esquema no se parece nada a lo que yo tengo que hacer físicamente. Nosotros vamos a tener que trabajar con un esquema que no es o no me da una idea de cómo hago físicamente las conexiones. Yo a partir de ese esquema tengo que saber cómo hago las conexiones, ¿vale? Por así decirlo. El ejemplo de la vivienda también es porque es el más sencillo, bueno, y porque se hace siempre igual, ¿no? Todas las viviendas se hacen igual. Esto sería como se hace en Europa, ¿eh?
en regla general. Ya comentamos, no sé si lo comenté aquí con grado medio el primer día, que en América, por ejemplo, la ejecución de las instalaciones es ligeramente diferente. ¿Veis cualquier programa de estos que echan por la tele, que hay muchos ahora de estos de reformas y tal, que salen normalmente de Estados Unidos y Canadá? Vais a ver que las instalaciones eléctricas son completamente distintas. Tienen pinta de ser más fáciles, porque te pasan en vez de tener tubos bajo enlucido, como las paredes son de madera, ¿no? Con listones, hacen como si fuese el pladur de aquí, pero con madera. Entonces te pasan por los listones de madera, taladran y pasan manguera directamente. En vez de cables unipolares por dentro de un tubo, pasan manguera multipolar y es muy fácil de hacer la instalación, pero muy, muy fácil. Las cajas pues van en la propia pared, ¿no? En la propia madera, encastradas, y bueno, es una instalación muy sencilla. Los cuadros, en vez de estar las protecciones, digamos, en filas horizontales, ellos el cuadro lo tienen dispuesto en vertical. Entonces los tubos entran por izquierda y por derecha en el cuadro en vez de entrar por arriba y por abajo. Pero bueno, esto sería la manera de hacer de aquí. ¿Se ve esa diferencia? ¿Se entiende más o menos? ¿O no? Si no se entiende, lo intentamos contar de otra manera. Bueno, pues si se entiende. Tipos de corriente que tengo. Tengo dos formatos habitualmente que vamos a manejar. Corriente continua, corriente alterna. Corriente continua. Tengo una tensión que es constante. Por ejemplo, hay una gráfica ahí que representa la tensión en el tiempo y marca un valor en el eje vertical de 10 voltios. Eso sería una tensión continua de 10 voltios. Continuamente, mida donde mida, tengo 10 voltios. La batería de un coche, de una pila, la batería del móvil, circuitos electrónicos internamente normalmente funcionan con corriente continua, ¿vale? Con corriente continua. Es la más sencilla de manejar. Las leyes físicas, las fórmulas son tal cual las hemos visto ahí, sin más complicación, ¿vale? Fácil, fácil, corriente continua. En la realidad que tenemos, no tenemos eso en las redes de distribución, ni en el formato que consumimos en una vivienda. Nosotros consumimos la energía eléctrica en el formato de corriente alterna. Es lo que tenéis ahí a la derecha, esa gráfica. Una onda senoidal, se llama senoidal porque la fórmula depende de un seno, ¿no? Esa función matemática tan bonita y que tanto nos gustaba a todos cuando estudiamos matemáticas, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente y todas estas gaitas. ¿Vale? Se definía como, por si alguien se acuerda, la función seno, matemáticas, creo recordar que lo definían algo así. Un punto que está girando en una circunferencia con velocidad angular omega constante, ¿vale? El seno sería la altura que ese punto va describiendo sobre la horizontal. La altura de ese punto sería la función seno. Vale, cuando ha girado 90 grados, la altura es máxima, ¿no? Sigue girando hasta los 180, la altura va disminuyendo a los 180, que sería esto de aquí, la altura sería 0. Luego, cuando sigue por este cuadrante a los 270 grados, la altura es la misma, pero negativa, porque está hacia abajo en la parte negativa del eje. Y luego, en la vuelta completa, a los 360 grados vuelve a ser 0. Y luego ya, las siguientes vueltas, exactamente igual. Eso es lo que llamamos en el periodo de la onda, la parte de la onda que se repite indefinidamente. Y así es como tenemos la tensión en la red, una tensión que va variando de positiva a negativa con esa forma de onda de manera sostenida en el tiempo, ¿no? Esa onda tiene que estar perfectamente sincronizada entre todas las fuentes que están volcando energía al sistema eléctrico. Tiene que estar, pero sincronizada de manera, yo os diría, casi perfecta o perfecta. El apagón que tuvimos el año pasado, de esto se habló mucho en medios, ¿no? De que se desincronizó la onda, de que metieron instalaciones solares, que al final
según los informes de Red Eléctrica, fue la causa del apagón. Empezaron a conectar instalaciones solares que tienen equipos electrónicos, inversores y demás, que te transforman la continua que producen los paneles solares están produciendo en este formato, pero a la red tienen que volcar en este formato de corriente alterna. Bueno, para conseguir la ondada alterna hay unos dispositivos electrónicos que se llaman inversores, que se inventan algo parecido a una onda de alterna. No muy perfecta, con imperfecciones, con pequeños escalones, y ese fue el problema. Y bueno, si inyectas muchos elementos a la red que meten una onda que no es perfecta, pues al final te cargas la onda, ¿no? Mientras que si la mayor parte de la potencia de la red son alternadores de una central térmica, por ejemplo, que producen la onda perfecta al 100%, además con una frecuencia de 50 hercios clavada, pues no tienes ese problema. Entonces, el tema de la onda es muy importante en electricidad para la gente que genera y que distribuye y demás. La onda que tenemos en Europa tiene un periodo de 20 milisegundos. ¿Vale? Aquí hay una relación que es que la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Vale? La frecuencia tiene por unidad los hercios, de tal manera que para una frecuencia de 50 hercios, que es la que tenemos aquí en la red, si divido 1 entre 50, despejando el periodo, me da esos 0,02 segundos que tengo aquí, ¿no? ¿Vale? Esos 20 milisegundos son 0,02 segundos. Eso es lo que dura la parte de la onda que se repite indefinidamente. O sea, nada, ¿no? No nos da tiempo ni a parpadear en 20 milisegundos. Por eso, por ejemplo, que las lámparas de incandescencia, nosotros cuando las vemos, veo que está encendida de manera continua, ¿no? No veo ese parpadeo, realmente está continuamente parpadeando. Pero bueno, la vista no es tan rápida, su capacidad de adaptación, como para poder ver cómo se apaga, a razón de 50 veces en un segundo, que al final es lo que quiere decir la frecuencia. ¿Vale? Sí, por ejemplo, en los fluorescentes tradicionales ese parpadeo tampoco lo vemos, pero sí que nos acaba cansando la vista. La vista lo acaba sufriendo, ¿eh? El efecto ese del parpadeo. Pero bueno, no somos capaces de percibirlo. Yo miro al fluorescente y por más que me esfuerzo, veo que está siempre encendido de manera continua. Y si lo veo parpadear, pues es que está estropeado y hay que cambiarlo. Eso o el cebador o lo que sea. ¿Vale? Normalmente no lo vamos a ver parpadear. Tened en cuenta que el cine o las señales de vídeo, el cine tradicionalmente va a 24 fotogramas por segundo, ¿no? 24 imágenes en un segundo. Aquí estamos hablando de 50 encendidos apagados en un segundo de la lámpara. O sea, el doble de frecuencia. Entonces, si hay a 24, que es el cine, soy incapaz de ver el movimiento, pues a 50 mucho más, ¿no? Bueno, y las cámaras de vídeo, los móviles y tal, te graban a 50, 60, ¿no? A 120 también, para poder luego poner cámara lenta y todo ese rollo. ¿Vale? ¿Entendemos esto del circuito, corriente alterna, corriente continua? Entonces vamos a trabajar con corriente alterna mayoritariamente, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque cuando vayamos a medir con el polímetro y demás, tengo que pensar corriente alterna siempre, para ponerlo en la forma correcta, lo veremos. Esto lo vais a ver referido como la corriente continua, como DC, sus siglas en inglés, Direct Current. La corriente alterna como AC, que son sus siglas también en inglés, ¿vale? De ahí viene ACDC, que lo sacó el grupo el nombre de lo que aparecía en la parte de atrás de los amplificadores, ¿no? Ponía ahí corriente alterna, corriente continua, es lo que significa. Y luego, si lo vemos en español, que es menos frecuente, CC, CA, ¿no? Las otras siglas que vais a ver. Y luego, más que por las siglas, lo vais a ver con un símbolo representado. Corriente continua, que lo vais a ver así, y corriente alterna por un periodo de la onda, así en un dibujín, que representa que es corriente alterna. ¿Vale? Entonces ya sabéis, un dispositivo, por ejemplo, no sé, un receptor o el polímetro cuando selecciona el alcance o lo que sea, para saber si se alterna o continua. Ojo, porque en automatización sí que normalmente tenemos mezclados en el mismo cuadro elementos de tensiones muy diferentes, ¿eh?
de alterna continua de 24 voltios. Puedo tener 24 voltios en alterna, 24 voltios en continua, 230 voltios en alterna, 400 en alterna, incluso otras tensiones. Entonces, conviene fijarse y tener siempre cuidado con las tensiones de los elementos que estoy conectando, porque luego encima muchos de los aparatos que vamos a utilizar son iguales físicamente los de alterna y los de continua. No hay una diferencia que me permita de un vistazo saber si son de alterna o continua. Tengo que darles la vuelta, mirar la leyenda que tienen y ver características. Nos va a pasar, ya veréis. Bueno, y por último, antes de entrar en materia ya más entretenida, el tema de los símbolos, que ya hemos visto aquí en este esquema, con dos ejemplos muy sencillos. ¿Cómo es físicamente, por ejemplo, un piloto de señalización de un cuadro? Pues ahí tenéis una foto de un par de pilotos, uno de color rojo y otro de color verde. Esos son de los pequeñitos, que tendrán de diámetro pues 8 milímetros seguramente. Y son de los de soldar, ¿no? Tienen dos patillas ahí en la parte de atrás para soldarlas. Eso se hace un taladro en el cuadro y va encastrado en la tapa del cuadro, o bueno, si es un pupitre o de donde vaya a ir esa lámpara. Eso es como es físicamente. ¿Cómo lo dibujo simbólicamente? Pues el símbolo es un círculo con un aspa en medio. Ese es el símbolo de un piloto luminoso. Y además lleva una marca que se llama, que es la letra que utilizo para designarlo. El nombre que le doy a esa lámpara en el esquema. ¿Vale? Según la norma N, pues todos los dispositivos que me muestran información llevan normalmente la letra P. ¿Vale? Llevan la letra P. Una señal acústica también lleva la letra P porque me está dando información, ¿no? Me está avisando de algo. Los pilotos luminosos llevan la letra P. ¿Vale? Y además lleva una numeración de bornes, que son estos dos numeritos que lleva ahí, que normalmente en los pilotos luminosos lleva X1, X2. X1 la entrada, X2 la salida. ¿Vale? Numeración de bornes y marca. Esto sería la marca. Esto también a veces genera confusión porque os pongo una lista de materiales, os pongo una columna que pone marca y lo que pide el cuerpo, porque a mí también me lo pide a veces, es poner Siemens, Schneider, fabricante, ¿no? No, esa marca no es el fabricante, es el nombre, por así decirlo, que tiene el componente. Luego sí que se suele poner otra columna donde pones fabricante y ya pones Siemens, lo que sea. ¿Vale? Y esto de aquí sería la numeración de bornes. El número de borne. Bueno, hay símbolos así que son ya un símbolo completo en sí mismo, según la norma UNE, y otros símbolos como el que hay debajo, que se componen a su vez de varios símbolos. Uno o varios símbolos para formar otro. Aquí tenéis un ejemplo de un interruptor. Esto sería el símbolo de un accionamiento manual. Este es el símbolo de un enclavamiento. Este es el símbolo de una unión mecánica. Y este es el símbolo de un contacto abierto. O contacto normalmente abierto. Lo llamamos normalmente abierto porque en reposo está abierto. ¿Vale? Llamamos al contrario, uno normalmente cerrado cuando en reposo está cerrado. Bueno, con interruptores no tiene mucho sentido. ¿Vale? Normalmente los dibujo abiertos cuando los dibujo, pero con los pulsadores sí que tiene. Este es el símbolo del interruptor. Este sería el contacto normalmente abierto. NA se suele designar. Lo vais a ver muchas veces también por NO. Normalmente las siglas en inglés que muchas veces mandan. Y juntándolos todos tenemos el símbolo en sí, que sería el del interruptor, ¿no? Esto sería cómo representa un interruptor. Hay representaciones alternativas, ¿eh? La norma para ciertos componentes me da varias opciones. Lo puedo dibujar así, o hay veces que de manera simplificada lo podría dibujar incluso así. No dibujo nada que me indique que es un pulsador, es decir, que va a volver a su posición de reposo y entonces entiendo que es un interruptor. ¿Vale? Si dibujo, por ejemplo, solamente esto,
y le pongo 2 rayas aquí, eso sería un pulsador. ¿Vale? Esto sería un interruptor también. Y esto sería un pulsador. Bueno, una idea de que esto lo vamos a ver, luego tenemos un tema de dibujo para desarrollar todo esto. ¿Vale? Pero que os suene que simbólicamente pues hay una serie, un repertorio de símbolos que me da la norma N, la norma UNE, y a partir de ahí yo voy creando los símbolos que aparecen en los esquemas. Todo está normalizado y lo que no está normalizado, la propia norma me dice cómo tengo que hacer para inventarme el símbolo. Se mete en un rectángulo, lo que sea, y con otros símbolos que yo coja, pues voy poniendo, o incluso podría inventármelo 100% si no aparece la norma 1. Lo único que tendría que añadir en el plano una leyenda, es decir, una cuadrícula donde yo ponga el símbolo y explique lo que significa, lo que es. ¿Vale? En la tecnología, normalmente el lenguaje simbólico es necesario para que los planos sean sencillos y sean operativos. Si tengo que dibujar físicamente todo esto, cada vez que quiera hacer un plano, pues no hay quien lo interprete, ¿no? Y luego el cable, fijaros que este sí que tiene un símbolo muy sencillo, ¿no? El cable se representa por un trazo continuo, sin más, en los esquemas. Eso sería como yo represento las conexiones eléctricas. Y bueno, eran los 2 símbolos que aparecían en ese esquema simbólico que teníamos ahí. Bueno, preguntas, dudas. Bueno, pues vamos a ver qué pinta tienen los circuitos que vamos a utilizar nosotros. Aquí. Esta va a ser la primera práctica que vamos a hacer. ¿Vale? Que lo que vamos a dedicarnos es a estudiar, por un lado, el polímetro, para empezar a poder trabajar con él en el taller. Vamos a aprender a manejarlo antes de que nos lo carguemos y le fundamos el fusible por usarlo mal. Y vamos a montar, vamos a ver, bueno, antes de montar nada, vamos a ver también qué es un relé, que es ese aparato que tenemos ahí, que lo vamos a utilizar en esta práctica. ¿Vale? Ahora os comento qué es ese relé. Y vamos a montar en el tablero algo como esto. Eso es la forma que yo le voy a dar sobre el tablero de prácticas a un circuito que va a tener un pulsador en este caso y una lámpara solamente. ¿Vale? Que es el primer circuito, el más sencillo que podemos hacer. Tiene un pulsador, una lámpara, y lo que aparece arriba que se llama F1 es la protección, un magnetotérmico que ponemos siempre de protección en el tablero. ¿Vale? Eso es como se haría físicamente. Pues nada, entro con los cables de alimentación, me voy a la protección por arriba. Aquí os lo he dibujado en rojo y en azul para distinguir la fase del neutro. Veremos que en los circuitos de automatismos, cuando lo que estoy cableando es una máquina, los colores no se distinguen. La fase y el neutro van en color rojo cuando es corriente alterna. El positivo y el negativo van en color azul oscuro cuando es corriente continua. ¿Vale? Y luego, sin la parte de fuerza, sí que tengo colores como en vivienda. Tengo el negro, que es el único que se utiliza para fase, y el azul, que se utiliza para el neutro. Y luego el conductor de protección, igual que en instalaciones de vivienda, en amarillo-verde. ¿Vale? Distinguiendo. Yo los últimos que vi hacer iban todos en azul oscuro, los de continua. Para un valor distinto de tensión. Te distinguen el neutro o el negativo de... Lo miraré. Debió de cambiar la norma entonces, porque eso aparecía además en la norma de seguridad de máquinas tal cual. Lo miraré. Bueno, ese es el circuito entonces que vamos a montar. Y es este primero de aquí, ¿no? Simbólicamente. Bueno, ¿qué es esto que tenemos aquí? Fijaros que empiezo con 2 círculos que van con LM. Esos son las bornas. Vamos a ver ahora en un tablero físicamente qué son las bornas. Son los elementos que yo utilizo para conectar en mi tablero los cables de entrada y de salida. Luego, este símbolo que tenéis aquí que va nombrado como F1, eso sería un magnetotérmico. Magnetotérmico como el que podéis tener en una vivienda. La protección. Esto de aquí, ¿no? ¿Vale? Esto sería un magnetotérmico. Así está
armado y hacia abajo lo desconecto. Eso simbólicamente sería ese F1 que tenéis ahí. Luego tenemos otro circulito que es otra borna. Es decir, ahí lo que haría sería salir por las bornas del cuadro hacia el S1 que sería un pulsador, el símbolo de un pulsador. Luego tendría el 2, X12 que sería otra borna, X13 que sería otra borna más, es decir, dos bornas que van puenteadas entre sí, y P1 que sería la lámpara. Ahí vuelvo a salir a otra lámpara, a una lámpara. Y retorno por otra borna que es la 4. Y luego ya internamente en el cuadro tendría el recorrido del neutro. ¿Vale? Ese va a ser el primer circuito que vamos a montar. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ponernos allí delante con un tablero, os vais a poner alrededor y voy a montar yo el circuito para que veáis cómo se cablea, ¿vale? Para que veáis en qué consiste el montaje del circuito. Es muy fácil, pero bueno, luego ya tenemos para hacer al lado otro que tiene dos pulsadores en paralelo, para que podamos ver qué pasa cuando se ponen contactos en paralelo. Tengo otro circuito más que serían dos en serie, para ver qué pasa si hago una conexión serie, uno debajo de otro. Luego pasaría ya a hacer un circuito con un relé. Y luego tengo el mismo circuito con un contacto menos para hacer medidas, para trabajar el tema del polímetro. Bueno, pues vamos a ponernos con ello.